mediante una lente plano convexa de índice de refracción igual a 1,5 y una convergencia de 0,125 dioptrias, se forman los anillos de Newton apoyándola sobre una lámina de vidrio plana de igual índice de refracción. Se ilumina normalmente a la cara plana con una luz de sodio de longitud de onda 5983 Armstrong y se observa que el diámetro del sexto anillo de máximo en la reflexión sufre una variación de 0,92 milímetros al rellenar el hueco entre la lente y la lámina con un líquido. Determinar el radio de la curvatura de la lente, el radio de la cara curva de la lente, el índice de refracción del líquido. Si el ángulo máximo θ igual a 0,1 grados, o mejor, si el ángulo máximo es 0,1 grados, ¿cuántas franjas brillantes en la reflexión se formarán con líquido en el hueco? Entonces, nosotros tendríamos un esquema donde vamos a trabajar con una lente plano convexa y abajo vamos a tener una lámina del mismo material, o sea, con el mismo índice de refracción, ¿sí? Entonces acá por eso ponemos que el índice de refracción es el mismo en ambos. Entonces acá vamos a tener una distancia R, un ángulo θ, que en el ítem C nos dice que como máximo puede valer 0,1. Acá vamos a tener un espesor y acá vamos a tener el radio o la distancia desde el centro hasta los máximos que se van formando. Entonces, para la primera parte del ejercicio nos pregunta el radio de curvatura y nosotros tenemos como dato la convergencia. El radio de curvatura de la lente nos pregunta, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es escribir la ecuación que relaciona la distancia focal con los radios de curvatura de una lente. Ahora, en ese caso, nosotros tenemos como incógnita el foco o la distancia focal. Sabemos que el índice de refracción del material con el que estamos trabajando es igual a 1,5. Decimos que R1 va a ser igual a R, que también es nuestra incógnita en este caso. Y R2 va a ser igual a infinito porque tenemos una cara plana. Entonces, como conocemos la convergencia, sabemos que la convergencia se puede calcular según esta ecuación que es 1 sobre F, de donde sabemos que la distancia focal es igual a 8 metros, ¿sí? Entonces, eso reemplazamos en nuestra ecuación anterior y se nos reduce el problema a calcular que el radio es 0,5 veces la distancia focal y queda el radio igual a 4. Posteriormente, el ejercicio nos pregunta el índice de refracción del líquido. Entonces, para el índice de refracción del líquido, nosotros sabemos, o mejor, tenemos que volver al enunciado y vemos que dice que cuando se rellena el espacio entre la lente y la lámina, entonces el sexto anillo de máximo sufre una variación de 0,92 milímetros, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que, que inicialmente cuando teníamos aire entre la lente y la lámina, teníamos el radio o esta distancia desde el centro hasta el sexto máximo como un valor X, R1, y cuando rellenamos con el líquido desconocido, entonces esta R se movió y esa variación de R es 0,92 milímetros. Eso es lo que nos plantea el ejercicio. Entonces, hacemos el análisis
para poder trabajar con las ecuaciones de anillo de Newton. Y lo primero que hacemos es escribir la ecuación de interferencia constructiva por reflexión. ¿Por qué constructiva? Porque el ejercicio nos habla de franjas brillantes, ¿sí? Entonces, como nos dice franjas brillantes, entonces trabajamos con la interferencia constructiva. Pero nosotros sabemos que la ecuación de interferencia constructiva puede ser una u otra dependiendo de el desfasaje que ocurra entre entre los rayos de luz que se reflejan en las láminas delgadas, ¿sí? Entonces, por reflexión tenemos que hacer el análisis de cuál es esa diferencia de fase. Entonces decimos, como el índice de refracción es mayor en el material donde la luz se transmite en el primer caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de el índice de refracción del vidrio, 1,5, y se transmite ¿a dónde? Al aire, que es igual a 1. Ay, perdón. Rebobinamos esa parte. Decimos, el índice de refracción del material donde la luz se transmite es mayor que la luz, que el índice de refracción donde la luz está incidiendo. Entonces, como ese índice de refracción es mayor el que, del material donde se está transmitiendo la luz, entonces ocurre o no ocurre, mejor dicho, un cambio de fase en la cara superior. Luego, para la cara inferior, sí vamos a tener un cambio de fase porque vamos a tener el viaje desde un índice de refracción, desde un material con índice de refracción mayor a un material con índice de refracción menor, que es el aire. Por tanto, en la cara inferior vamos a tener que ocurre un cambio de fase de pi radianes en, en el rayo transmitido o en la luz transmitida, ¿verdad? Entonces, en ese caso, existe una diferencia de fase relativa. Y como existe una diferencia de fase relativa, para la interferencia constructiva por reflexión, tenemos que usar esta ecuación. ¿Sí? Donde este espesor para un caso particular, como es el caso de anillo de Newton, este espesor se puede calcular según esta expresión, que es r cuadrado dividido 2r. Esta r minúscula, r cuadrado, dividido 2r, la r mayúscula. Entonces reemplazamos eso y tenemos una expresión y despejamos una expresión para r cuadrado, donde vemos que esa r cuadrado depende de m, que es el número de orden, de lambda, que es una constante, de r, que también es una constante, y del índice de refracción. ¿Sí? Para el caso 1, nosotros estamos trabajando con aire, por tanto, podemos reemplazar estos valores. Para m podemos poner m igual a 6 porque estamos trabajando con el sexto máximo. Y para n igual a 1 porque todavía tenemos aire entre la lente y la lámina. Entonces podemos calcular el valor de R, que es igual a 3,63 por 10 a la menos 3 metros. Ahora, cuando el hueco se llena con el líquido, sabemos que existe una variación de diámetro, dice, ¿verdad? Entonces, al tener una variación de diámetro, lo que podemos hacer es relacionar esa variación de diámetro con el radio antes y el radio después de llenar el hueco con el líquido. ¿Cómo relacionamos eso? Y sabemos que al dividir esa variación de diámetro entre 2, eso va a ser igual a la variación de radios, ¿sí? De radios antes y después.
Ahora, como sabemos que el radio depende de R y es inversamente proporcional, perdón, el radio depende de N, que es el índice de refracción, y es inversamente proporcional, también sabemos que el índice de refracción inicial era aire, era igual a 1. El nuevo líquido tiene que ser mayor a 1, porque si no íbamos a estar trabajando con el mismo material y no iba a existir esta variación de diámetro. Entonces podemos suponer que R1 va a ser mayor a R2 y de ahí vamos a despejar el valor. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos ese valor de R2, tenemos que volver a la ecuación de interferencia constructiva, donde teníamos R2 en función a N, pero en este caso ya podemos trabajar el, con el sistema luego de que se haya llenado el hueco. ¿Sí? Entonces, una vez que despejamos el valor de N, vamos a poder saber cuánto vale el índice de refracción del líquido. Entonces, con eso solucionamos esa parte del problema. Ahora, ¿cuánto vale M acá? Y seguimos trabajando con el sexto máximo. ¿Sí? Dijimos que lambda y R eran constantes. Entonces, con eso directamente despejamos los valores, despejamos N2, reemplazamos los valores o los parámetros que ya tenemos y tenemos que N2 es igual a 1,31. Por último, la parte C. En la parte C el ejercicio nos pregunta, vamos a volver, dice, si el ángulo máximo es 0,1 grados, ¿cuántas franjas brillantes en la reflexión se formarán con líquido en el hueco? Entonces ahí vamos y decimos, para poder calcular cuántas franjas brillantes tenemos, vamos a recurrir nuevamente a la ecuación de interferencia constructiva. En esta ecuación de interferencia constructiva vemos que puede variar el espesor, no puede variar el índice de refracción, puede variar la M, y eso depende también del espesor, y lambda es constante. Entonces, si nosotros queremos que nuestra M sea, que nuestra M, el número de orden, abarque todos los valores posibles, entonces tenemos que considerar este valor de E del espesor como el valor máximo posible. ¿Sí? El resto de los parámetros no varía. Entonces, decimos, para obtener la cantidad de franjas brillantes, necesitamos en la ecuación anterior que el espesor sea el máximo posible, considerando el ángulo máximo de θ igual a 0,1. Entonces, si tenemos que θ vale 0,1 para el caso de anillos de Newton, nosotros podemos relacionar el valor de quién? Del seno de θ máximo con el radio, que es la distancia entre el centro y el máximo, el último máximo, ¿sí? La última franja brillante. Entonces acá ponemos, para θ máximo vamos a tener un valor de R máximo y de ahí podemos despejar que R máximo se va a encontrar, o sea, la distancia desde el centro hasta la franja brillante o la última franja brillante visible es igual a 6,98 por 10 a la menos 3 metros. Entonces también dijimos que para un caso particular de anillos de Newton, el espesor se puede calcular según el radio y es esta la relación que tenemos. Entonces, si queremos que el espesor sea máximo, nuestro radio tiene que ser máximo y hallamos ese valor ya que tenemos el radio máximo y vemos que ese espesor máximo es 6,09 por 10 a la menos 6 metros.
Entonces ahí tenemos que volver a la ecuación de interferencia constructiva y despejar el valor de m, porque el resto de los parámetros ya tenemos. Entonces despejamos y vemos que ese cálculo nos queda 27,57 franjas brillantes. Pero acá tenemos que tener en cuenta que para el ángulo igual a 0,1 se forman 27,57 franjas brillantes, dice. Quiere decir que no llega a formarse la franja 28, ¿sí? Entonces, al no formarse la franja 28, porque no podemos aumentar ese ángulo de 0,1, entonces solamente se van a formar 27 franjas brillantes.